Catherine, tu audio está abierto. Luego de haber revisado los conceptos básicos relacionados con la conducta responsable en investigación, tocaremos ahora, en este segundo módulo, el tema de la mala conducta científica, algo que cada vez más se reconoce como... Vázquez, ¿se puede ya ver la Sí, profesora, ya se logra ver. Ya. Recién está compartiendo. Preocupación en la comunidad científica. Durante años se discutió sobre la definición de mala conducta científica. En el año 2005, en los Estados Unidos, la Fundación Nacional para la Ciencia y el Servicio de Salud Pública coincidieron en una definición. Ellos definen mala conducta científica como aquellas acciones relacionadas con la fabricación, falsificación o plagio en el planteamiento, el desarrollo, el reporte de datos o la publicación de una investigación. Para que se configure un caso de mala conducta científica, el acto debe ser intencional y deliberado, debe romper los estándares localmente aceptados y debe ser demostrable con evidencias y documentación. ¿Qué entendemos por falsificación? Se trata de la manipulación de materiales de investigación, equipos o procesos, o el cambio u omisión de datos o resultados de manera tal que el estudio ya no presenta los datos reales. En ocasiones, alguien puede llegar a manipular los datos para obtener el resultado deseado y otras veces para evitar un mal resultado o un resultado inexplicable. Por otro lado, la fabricación consiste en registrar o presentar en cualquier formato datos ficticios, por lo que se les denomina datos fabricados. El plagio es la apropiación de ideas, procesos, resultados o palabras de otros, sin darles el crédito correspondiente. El plagio es hoy en día un problema serio, especialmente en el ámbito académico. Además, se ha encontrado una asociación entre la mala conducta científica y prácticas de plagio que surgen tempranamente en la vida académica. Trataremos este tema en detalle en el siguiente módulo. La mala conducta científica puede darse en todos los campos de estudio, en cualquier nivel, y puede ser cometida por cualquiera de los involucrados en la investigación. Por ejemplo, en la concepción teórica y la realización de experimentos, o en la recolección de datos de campo, en la presentación de los datos de la investigación, o en la evaluación de aplicaciones para obtener subvenciones o grants. La mala conducta científica no incluye aquellos errores genuinos o diferencias de opinión. En la investigación, los errores suelen ocurrir con cierta frecuencia, pero es importante tener presente que tales errores pueden tener impactos significativos. Estos errores constituyen mala conducta científica cuando son intencionales, pero si se producen por descuido o por accidente, se les puede considerar como prácticas cuestionables. En 1992, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos definió a las prácticas cuestionables en investigación como aquellas que violan los valores tradicionales de la investigación y que pueden ser dañinas para el proceso de investigación. Muchas de estas prácticas cuestionables se refieren a asuntos como mala representación, inexactitud y sesgos. La mala representación se relaciona muchas veces con cuestiones de publicación.
Por ejemplo, no conocer o no reconocer adecuadamente las contribuciones de los autores de una publicación. Esto lo veremos más adelante en el módulo sobre publicaciones. Cambiar el orden de los autores al momento de listar publicaciones. Listar artículos cuya publicación ha sido rechazada, haciéndolos aparecer como en proceso. Publicar la misma información en diferentes medios o publicaciones duplicadas. Seleccionar innecesariamente los reportes de resultados con el propósito de incrementar el número de publicaciones. Las inexactitudes ocurren, por ejemplo, cuando se cometen errores al citar referencias. Este es uno de los errores más frecuentes. Se estima que sucede en el 30 al 50% de los casos e incluso más, pero el asunto es más serio cuando los errores se cometen al referir el contenido o interpretar las citas. Esto es serio, ya que puede conducir a conclusiones totalmente erradas. También se producen inexactitudes cuando los investigadores no resumen apropiadamente sus hallazgos o cuando no ofrecen suficiente información sobre sus métodos para que otros investigadores puedan replicarlos, o en la manera de reportar los métodos de análisis estadísticos. La investigación debe estar basada en la objetividad, y de esto se desprende que los investigadores deben hacer un esfuerzo especial por separar sus visiones personales y subjetivas de lo que realmente muestran los datos. A veces se producen sesgos relacionados con las fuentes de financiamiento. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando se encuentra que determinado tratamiento es efectivo en un estudio que ha sido realizado con fondos o auspicios de determinada entidad con intereses comerciales. Tocaremos este punto con mayor profundidad en el módulo sobre conflictos de interés. Según el Dr. Kalichman, un experto en temas de ética en investigación, es muy probable que a través de la historia varios investigadores hayan manipulado sus datos, algo que hoy en día sería calificado como mala conducta científica. Los resultados de Mendel, por ejemplo, parecen ser más limpios de lo que se ha podido demostrar experimentalmente en la actualidad. Y se ha señalado también que Louis Pasteur no reportó haber usado en sus experimentos una vacuna para el anthrax desarrollada por uno de sus competidores. Un caso sonado fue el del Dr. William Summerlin, un investigador en dermatología quien, trabajando en el Instituto de Cáncer Sloan Kettering de Nueva York, reportó en 1974 que podía implantar sin rechazo tejidos de animales genéticamente no relacionados, algo que parecía un hallazgo importantísimo en el desarrollo de trasplantes. Para respaldar sus resultados, Summerlin mostró unos ratones con áreas negras trasplantadas en la espalda. Sin embargo, un técnico de su laboratorio descubrió que no se trataba de tejido trasplantado, sino solo pintado con marcadores. Al ser confrontado, Summerlin aceptó haber cometido fraude. Otro caso histórico es el del Dr. John R. Darcy, un joven investigador en cardiología de un hospital afiliado a la Universidad de Harvard, a quien en 1981 se le encontró fabricando datos. Luego de una investigación, se supo que fabricaba datos desde que era un estudiante de biología y que había publicado varios artículos en los que incluía profesores que habían tenido poco o nada que ver con esos trabajos. Debido a esto, fue necesario retirar más de 10 artículos y unos 45 resúmenes. Pero aún cuando se evidenció que los coautores no tenían responsabilidad en los fraudes, cobró notoriedad el problema de las llamadas publicaciones de regalo. Es decir, aquellas en las que aparecen autores que no hicieron ninguna contribución significativa, pero cuya presencia en el artículo podría influenciar positivamente la aceptación de la publicación. Con este caso, se puso de relieve la responsabilidad de los coautores sobre la información presentada en artículos que consignan sus nombres, así como las limitaciones del proceso de revisión de pares para detectar casos de fabricación de datos. En el año 2006 salió a la luz el caso del Dr. John Sudbo, un dentista y oncólogo noruego. Un año antes, unos investigadores del cáncer oral descubrieron que Sudbo había fabricado datos de pacientes para un artículo publicado y después retractado por la revista The Lancet. El artículo concluía que los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, disminuían el riesgo de cáncer oral en los fumadores. Luego de un examen de este trabajo, se encontró, entre otras cosas,
que 250 de los 908 individuos incluidos en el estudio tenían la misma fecha de nacimiento. Más adelante, Sudrow admitió haber utilizado datos ficticios en al menos otros 2 artículos publicados en las revistas The New England Journal of Medicine y el Journal of Clinical Oncology, que retractaron también finalmente sus trabajos. El comité que investigó el caso incluyó a un miembro del Instituto de Investigación del Cáncer de los Estados Unidos, dado que parte de la producción de Sudrow se había hecho con coautoría con investigadores de este país y había sido financiada con fondos estadounidenses. El comité concluyó que eran fraudulentos 15 de sus 38 artículos, publicados con 65 coautores de 6 países, incluyendo los trabajos derivados de su tesis doctoral. No se encontró evidencia de que los coautores estuvieran implicados en este fraude masivo. Como consecuencia del escándalo, Sudrow perdió su título de doctor, además de la licencia para practicar medicina y odontología. Este ha sido uno de los casos recientes más sonados que nos enseña también acerca de mala conducta científica. ¿Con qué frecuencia ocurren las prácticas de mala conducta científica? En general, se estima que ha aumentado el número de casos, pero la prevalencia real es desconocida y en muchos casos no llegan a ser detectados, debido principalmente a inconsistencias en el uso de la definición de mala conducta científica y a que mucha gente prefiere no presentar alegatos o acusaciones. Al respecto, los resultados de un metaanálisis de 18 encuestas publicadas, mayormente en los Estados Unidos, y relativas a diferentes disciplinas científicas, permiten comparar, por ejemplo, las diferencias entre quienes admiten haber tenido prácticas inapropiadas en sus investigaciones y quienes afirman haber observado casos de mala conducta científica. En otro trabajo se ha estimado que la tasa de casos graves de mala conducta científica sería de un caso por cada 100.000 investigadores para los Estados Unidos, donde hay casi 2 millones de investigadores activos. No obstante, solo la Oficina de Integridad Científica ha recibido 800 alegatos desde el año 1990 hasta el 2002, entre los cuales el 10% fue calificado como mala conducta científica. Según una revisión de trabajos sobre el tema, algunos de los factores asociados a mala conducta científica se vinculan con la personalidad del investigador, por ejemplo, narcisismo, sentimientos de justificación, como la percepción de haber logrado cierto resultado luego de un trabajo duro, la convicción de conocer previamente las respuestas a las preguntas y un sentido distorsionado de la realidad. Por otro lado, se reconocen también la importante presencia de factores externos, como la presión profesional para publicar, la falta de supervisión por parte de los mentores o mentoría insuficiente, un pobre clima laboral, los conflictos interpersonales, el sentimiento de haber sido tratado injustamente, por ejemplo, luego de rechazos en las publicaciones o en aplicaciones para obtener fondos, y la ausencia de una cultura de autocrítica en los centros de investigación, entre otros elementos. ¿Cómo prevenir la mala conducta científica? Para poder prevenirla, es necesario primero identificar los factores de riesgo señalados previamente y luego plantear acciones. Por ejemplo, frente a la presión por publicar que se da en muchas instituciones académicas, se debe enfatizar la importancia de la evaluación del currículum del científico y que hay otras formas de evaluar las publicaciones que van más allá de simplemente contar su número. Es necesario entonces promover que los responsables de evaluar el trabajo de estos investigadores y de evaluar aplicaciones y manuscritos tengan en cuenta que la originalidad de una pregunta, la certeza de los datos, la confiabilidad de los hallazgos y la relevancia de las conclusiones valen más que la rapidez en obtener resultados y la cantidad de publicaciones. También, el comportamiento ejemplar de los líderes puede ayudar a prevenir la mala conducta científica. Asimismo, es importante considerar temas como las buenas prácticas, la integridad científica y la conducta responsable en investigación en la educación formal e informal de los investigadores e implementar políticas institucionales para promover la conducta responsable en investigación y así prevenir la mala conducta científica. ¿Qué normas internacionales existen sobre la mala conducta científica? A nivel internacional es aún pobre el reconocimiento de este tema. En los Estados Unidos, la oficina de... A ver, para de repente no nos alcanza el tiempo, voy a avanzar el otro módulo, ¿ya? Cada módulo
para poder, no sé, por lo menos llegar a 2 módulos más, hasta las 3 nada más, ¿ya? Delegado, ¿me escuchas? Sí, profesora, Ya. Ahora hablan de otro plagio. tema, que es el plagio. Empezaremos el curso señalando que la promoción de la educación en conducta responsable en investigación es una de las obligaciones centrales de las instituciones que hacen investigación. Para hablar de conducta responsable en investigación, es necesario definir algunos conceptos, comenzando por el de investigación. Si bien es cierto que existen muchas definiciones, todas coinciden en que la investigación es ordenada y sistemática y que contribuye al conocimiento en diversas áreas. Perdón. Este no es el plagio. El plagio está acá. Espérense, perdón. Este es el módulo. Acá es. Plagio. Apropiación, presentación y utilización de material intelectual ajeno que no nos pertenece, sin el debido reconocimiento de la fuente original. Si queremos ponerlo en términos más sencillos, el plagio es simplemente apropiarse indebidamente del trabajo de otros. Pero aquí debemos hacer algunas precisiones. En esta definición, desarrollada por un grupo de la Universidad de Chile, el plagio es un acto fraudulento en el cual existe presunción de intencionalidad, en el sentido de hacer aparecer un determinado conocimiento, labor o trabajo como si fuera producto propio, y de desconocer la participación de otros en su generación, en su aplicación o en su perfeccionamiento. En esta parte de la definición encontramos la idea de intencionalidad. Esto, al parecer, deja un espacio abierto a la interpretación. Es decir, se podría entender que si una persona cometió plagio sin estar muy al tanto de lo que hizo, posiblemente no se la pueda acusar de plagio. No obstante, y según diversas normas que regulan la práctica académica y profesional, quienes se desempeñan en estos campos tienen la obligación de informarse sobre este y sobre otros temas éticos. Pero además, la ignorancia de la norma no exime de culpa al responsable, como establecen también nuestros códigos legales. En todo caso, quedémonos con la idea de que el plagio es la apropiación fraudulenta del trabajo de otros sin citar la fuente original. En un módulo anterior vimos que la mala conducta científica incluye la fabricación de datos, la falsificación de datos y el plagio. Ahora nos estamos centrando exclusivamente en el plagio, pero sin perder de vista que este tema se inscribe en un rango mayor de malas prácticas y que estas a su vez son un aspecto de varios otros elementos asociados con la conducta responsable en la investigación y aspectos que a su vez vulneran la integridad científica. Pero antes de continuar desarrollando el tema, vale mencionar que el plagio está ampliamente extendido en la sociedad y que prácticamente todos nos hemos visto envueltos en una situación de plagio en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, es importante saber que especialmente en nuestro campo, el plagio es ilegal e inmoral. El plagio perjudica a la ciencia en general, pues permite el avance indebido de personas que no están apropiadamente calificadas o que no tienen ni la actitud ni la integridad que se requiere para desenvolverse adecuadamente en este ámbito. Preocupa más aún debido a que tales personas eventualmente pueden tener a su cargo la educación de nuevos profesionales, nuevos investigadores, quienes podrían formarse bajo estándares éticamente inapropiados. En las imágenes de esta diapositiva vemos que el robo es tomado a veces de manera lúdica, como esta que dice que puede uno robar si no logra tener lo que quiere de forma legítima, o la siguiente que dice, si la imitación es la mejor forma de hacer un cumplido, ¿cómo es que el plagio no se toma de igual manera? Y es que en ocasiones hay quienes pueden decir, sí, si han plagiado mi trabajo, es porque me admiran, es porque mi trabajo vale la pena y debe ser repetido. O habrán otros que digan, pero ya está todo escrito,
No hay necesidad de reinventar la pólvora. Solo hay que tomar un poco de acá y otro poco de allá. En un número de la revista Nature del año 2007 aparecía esta frase: ¿plagio? No, solo estamos tomando prestado algo en un mejor inglés, refiriéndose a una justificación de investigadores no angloparlantes para apropiarse de ideas ya construidas. Pero no es tan solo un asunto de uso del lenguaje o de traducciones, pues se trata en el fondo de ideas tomadas indebidamente cuando no se cita bien la fuente. Hoy en día existen en Internet servicios que ofrecen a sus usuarios la posibilidad de obtener los trabajos o las tareas ya terminados. Uno de ellos, por ejemplo, por un pago de $20, ofrece acceso ilimitado a miles de estos trabajos. En otros servicios más especializados se paga entre $30 y $300 al mes para acceder a ensayos y a otros trabajos ya terminados sobre múltiples temas. Entonces vemos que existen sistemas y esfuerzos orquestados y lucrativos que ayudan a cometer plagio. Estos servicios, como varios otros, suelen estar dirigidos a estudiantes. Varios factores inciden o influencian la incidencia del plagio. Esto se relaciona mucho con carencias en la educación en relación a estos temas. Muy frecuentemente, cuando esa educación sí existe, la información suele llegar tardíamente. Para cambiar esto es necesario brindar la formación apropiada desde las etapas iniciales del entrenamiento de los investigadores. Asimismo, faltan normas claras al respecto y existe también ambigüedad en las definiciones y las maneras de entender el plagio. A veces, aun cuando hay normas disponibles, estas por sí solas no despejan las dudas de muchos estudiantes o investigadores. Por otra parte, el plagio ocurre también cuando la sociedad y el ambiente profesional son permisivos y sobre todo cuando se ha instalado un sentido común en el que cualquier cosa es permitida con tal de alcanzar ciertos objetivos. También contribuye al plagio la ausencia de procesos institucionales definidos para enfrentar las denuncias de mala conducta científica. En la Universidad Cayetano Heredia se ha avanzado algo al respecto, pero en general, si miramos al conjunto de instituciones que realizan investigación, vemos que en la gran mayoría falta que se definan mecanismos claros para actuar en estas situaciones. Por ejemplo, si alguien se acerca a su jefe para informarle sobre un caso de plagio, muy probablemente el jefe no sabrá qué hacer al respecto. ¿Cómo actuar entonces? Muchos prefieren no enfrentarse solos a la tormenta que esto puede causar. Ante la ausencia de normas, optan por no decir nada para no generarse antipatías o problemas. Así también, la incidencia del plagio puede verse favorecida por la pobreza en las definiciones de lo que constituye o no una investigación científica, o también de los roles de quienes participan en las investigaciones. En relación con este punto, importa especialmente el tema de las autorías, sobre todo cuando los investigadores son contratados por una empresa para realizar algún estudio. Aquí, uno puede optar por tres alternativas: aceptar lo que señala la empresa, rechazar la propuesta o llegar a un acuerdo. Pero en cualquier caso, las definiciones o negociaciones deben darse desde el inicio de la relación contractual. En la industria farmacéutica, por ejemplo, se puede considerar que se contrata a alguien solo como recolector de datos o solo para realizar alguna tarea meramente operativa. Pero cuando los datos están ya en manos de la empresa, esta puede decidir qué hacer con ellos, o cómo publicarlos, o a quién colocar como autor, y las contribuciones e ideas de los investigadores pueden quedar sin reconocimiento, o si es que no negociaron previamente estas circunstancias. En situaciones de este tipo, queda un campo abierto para que se pasen por alto los créditos por el trabajo intelectual de los investigadores. Si queremos profundizar en los diversos matices relacionados con el plagio, nos interesará conocer los factores que pueden agravarlos o mitigar su gravedad. Aquí podemos apreciar algunos elementos citados en la literatura académica al respecto. Sobre los factores mitigantes o atenuantes, un primer punto tiene que ver con la cantidad
o el volumen de lo que se ha plagiado. ¿Cuánto plagió una persona? Si fue solo un párrafo o solo una frase, podría ser menos grave que haber plagiado toda la sección de introducción de un trabajo, la introducción completa y los métodos. Luego, en una investigación por plagio, ¿el denunciado cooperó o negó haberlo cometido? Es posible también que alguien se sienta contra la pared y diga, ok, lo hice, aceptando su culpa y sometiéndose a la sanción. Hay también circunstancias que algunos llaman extenuantes o mitigantes. Se trata, por ejemplo, de casos en los que alguien alega haber enfrentado situaciones difíciles o de emergencia. Estuvo enfermo, tuvo problemas familiares. Por otro lado están también los factores agravantes. Por ejemplo, si alguien es hallado cometiendo plagio, podría tratar de salir bien librado de la acusación dando información falsa durante las indagaciones. Asimismo, el carácter reiterativo de la falta puede considerarse un agravante, como también lo sería el haber obtenido un documento original con argucias o mentiras o sin señalar para qué lo quiere, con el propósito de copiarlo. Pero más allá de toda circunstancia, o de todas estas circunstancias, el plagio no deja de ser plagio. Y para enfrentarlo debemos ser capaces de identificarlo adecuadamente. Antes vimos escándalos de plagio que tuvieron consecuencias al más alto nivel político. Pero en el campo que nos interesa más directamente, que es el campo de la investigación científica, se reconoce también y cada vez más al plagio como un gran problema, lo cual se refleja crecientemente en la literatura académica. En esta diapositiva vemos, por ejemplo, que el asunto es tratado en las revistas científicas más renombradas como Nature y Science, entre otras importantes publicaciones. Desde distintos ángulos, muchos coinciden en la necesidad de actitudes institucionales que permitan un desempeño íntegro de quienes conforman la comunidad académica y también en la necesidad de que los investigadores asuman una posición clara al respecto y a partir de esa toma de posición se informen y adopten las herramientas más apropiadas para actuar de manera coherente con los principios de la integridad científica. Revisemos ahora las formas más comunes de plagio. Estas son el plagio de ideas, el plagio de textos y el plagio de figuras. El plagio de ideas es fácil de explicar. Se trata de la apropiación de ideas, por ejemplo, explicaciones, teorías, conclusiones, hipótesis o metáforas en forma completa o parcial, o con modificaciones superficiales o mínimas, utilizándolas sin dar los créditos a quienes las originaron. ¿Cómo evitamos el plagio de ideas? Simplemente citando la fuente. Es verdad que muchas ideas están ya planteadas y no hay necesidad de cambiar lo que alguien ha dicho ya, si es que eso expresa lo que nosotros queremos decir. En esos casos, solamente debemos citar la fuente para reconocer el aporte del creador original. El plagio de texto es también muy conocido y hoy en día, especialmente por la gran difusión de Internet, se ha convertido en el más común. Voy a cerrar ya. Por la facilidad que ofrecen los medios Ya, profesora. para copiar y pegar. ¿Queda la clase o vamos a seguir? Pero el problema no es precisamente... Mejor, de a ver, chicos, mejor les dejo las preguntas, ya, mejor de una vez, para que la tienen en la plataforma, pero la voy a compartir. Nuevamente, ¿Las 6 preguntas, profesora? Sí, de también una con vez. los textos es imperativo reconocer el aporte ¿Le toman de foto? quienes, con sus creaciones, nos ayudan a realizar nuestros trabajos. Tómale captura, chicos. O igual alguno lo va a subir al grupo de WhatsApp. Espera. Ya está, ya. Profesora, Sí. con respecto a la asistencia, ¿ya usted se estaría encargando o de todas maneras la siguiente semana No. yo lo voy a hacer? No, tú también hazla. O sea, yo siempre voy a tomar asistencia para tener los dos el control. Ya, entonces en mi caso lo único que puedo hacer es tomar captura a todos los que están participando. ¿Ya? O si no, acuérdate cuando yo llamo también. Ahí también puedes, por el WhatsApp yo mandé la lista de los estudiantes.
Sí, pero no se ve nada, ¿No literalmente. se ve? O sea, se ve, pero más regular, borroso se ve. Yo lo veo borroso. Ah, ya, entonces tómale captura. Y de ahí, Sí, sí. ya. Ya se lo estaría ¿Ya mandando. tienen las preguntas acá? Sí, ya está ahí en el grupo. Moisés, para la siguiente semana es, en el SGA No, dice la fecha de entrega. ¿de qué hablas? Perdón. ¿De qué me Estas hablas? 4, la actividad 4, supuestamente en el SGA dice para el 11. No. Ese CGA está, es ¿Qué pasó? automático, o sea, da las fechas él solo. No, escucha, las preguntas son para ahora. Son miren, Ah, esas preguntas. escúcheme. Estas preguntas están en el sistema. Este video yo les mandé la semana pasada, que lo lean. Hay algunos alumnos que lo han podido ver. Entonces, primero le vamos a preguntar a los que sí, pudieron verlo, ¿ya? Me dijo Lozano, Gutiérrez, Lozano y Gutiérrez. ¿Ahí está Lozano y Gutiérrez? Presente. Lozano. Tú sí lo viste, ¿no? Los videos que se están escuchando. Unos cuantos, no muchos. ¿Verdad? Ya bueno, lo que alcances a responder con estas preguntas, las preguntas también están en la plataforma. Voy a cerrar y les voy a dar ¿está bien 10 minutos? A ver, ¿está bien? En 10 minutos, y a ver hasta dónde alcancen a responder, ¿ya? Ya apuntaron, ¿no? La actividad número 4. Oye, espérate, esto no, estoy dando otra actividad, perdón. Es sobre, a ver, esta no es. Es sobre el video, pero lo tienen ahí en la plataforma. Voy a tratar de compartirlo. Este es sobre la clase pasada de, a ver, no, este es sobre otro tema. Este no es. Profesora, ¿podría poner de nuevo las preguntas? Sí, lo que pasa que, por si acaso, las preguntas están en la plataforma, pero lo voy a poner acá también. Pero profesora, porque dice actividad número 4 en la plataforma. Profesora, creo Por que las eso, preguntas que usted tiene son diferentes a las del tema. esas no son, ahorita lo voy a compartir, son estas. ¿A qué llamamos conducta responsable? Sí, y son preguntas como, ¿cuáles son los principios básicos de la investigación? ¿En qué consiste la integridad científica? ¿Cuáles son las consecuencias del plagio en la investigación? Sí, De esas ejemplos. sí son. La que acabas de leer sí son. Eso está en el SGA. Sí. O sea, eso lo digo porque en el grupo han publicado la actividad 4 que usted tiene para que no se confundan. Sí, espérate, estoy intentando compartir. Ay, qué cólera. Ya, la actividad 4 que está en el CGA es sobre conducta responsable. Que Sí, aparece. profesora. Ah, está bien, pues esas son. Pero quiero compartirla aquí también. No, delegado, bájala y compártela, por favor, que no la puedo compartir. En el WhatsApp, Ya, profesora. ponla. En el Voy a WhatsApp, tomar ponla, foto. ¿ya? En el Ya, WhatsApp, ya. ponla, voy a cerrar.